Elías, la viuda y el milagro divino que revuelve la fe con solo 3 ingredientes sagrados. En el tercer año de Joacim, cuando el reino de Israel estaba bajo la severa sequía decretada por Dios a través de su profeta Elías, una angustia profunda caía sobre sus habitantes. Las tierras estaban secas y el hambre arrebataba la vida de las aldeas. En medio de esta desolación, la voz de Dios resonó, dirigiendo a Elías hacia Zarefat, en Sidón, donde una viuda, cargada de lágrimas y desesperanza, lo esperaba. La viuda, cuyo lamento no se registró en las Escrituras, habitaba en un hogar pequeño, pero corazón y alma estaban envueltos en un vacío doloroso. Había perdido a su esposo y con ello su sustento. Su único recurso era un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la botella, suficiente para preparar un último bocado con su hijo antes de que la muerte llamara a su puerta. El eco de su tristeza resonaba en las paredes del hogar, un lamento que se unía a la agonía de su alma. Cuando Elías llegó a la puerta de la viuda, su mirada se posó en el dolor que la rodeaba. Con voz firme, le pidió agua. Al instante, el temor asedió a la mujer, pero su respeto por la autoridad de quien portaba el mensaje de Dios la llevó a confesar: «Vivo solo con un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la botella. Estoy recogiendo unos palitos para preparar algo para mí y mi hijo, y después moriremos». Su confesión era un susurro de su alma quebrantada, una voz que clamaba en la penumbra por ayuda. Pero Elías, ungido por el poder divino, respondió con la luz de esperanza en su pecho. «No temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta y tráeme, y después harás para ti y tu hijo». El desafío de la obediencia resonaba en sus palabras, llamando a la fe que, a pesar de la incredulidad, comenzaba a moverse en el corazón de la viuda. En medio de su hambre, ella sintió que había algo impresionante en la voz de aquel hombre. Al preparar la comida para el profeta, el acto se transformó en un acto de fe. Mientras el fuego comenzaba a danzar y consumir la harina y el aceite, un milagro surgía de lo más profundo de la angustia. Así, la tinaja de harina nunca se vació y el frasco de aceite nunca se agotó, tal como Elías había prometido. La abundancia brotó como ríos desbordando en tiempo de sequía, y el corazón de la viuda fue reavivado por la certeza de que Dios proveerá en cada necesidad, despojándola del desánimo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con el paso del tiempo, la viuda, cuya fe floreció como un desierto que espera la lluvia, enfrentaría nuevas pruebas y desafíos. Se preguntaba si su fe se mantendría inquebrantable. En el horizonte de su vida, el eco de la voz de Elías resonaba, preparándola para un nuevo capítulo de su viaje espiritual. ¿Podría comprender el propósito divino detrás de cada milagro? La historia de fe aún estaba en sus etapas iniciales, ansiosa por revelar el plan de Dios en medio de la adversidad. Mientras la viuda, fortalecida por el milagro de la provisión continua, se encontraba en su hogar, un nuevo desafío se cernía sobre ella y su hijo. La tinaja de harina y el frasco de aceite, que una vez representaban la desesperación, ahora simbolizaban la esperanza y la fidelidad de Dios. Sin embargo, la calma momentánea se desvaneció, cuando, un día, el hijo de la viuda cayó enfermo. El pequeño, quien había conocido la escasez y el hambre, experimentó un sufrimiento que estremeció el alma de su madre. Ella vio cómo su hijo se consumía, el brillo en sus ojos se desvanecía y su respiración se tornaba más débil. La angustia de la viuda alcanzó una nueva dimensión,
y en su corazón brotó una pregunta que podría romper el hilo de su fe. ¿Por qué, oh Señor, me has traído hasta aquí para que mi hijo muera? Desesperada, la viuda se acercó a Elías, sus ojos llenos de lágrimas y su voz temblorosa. ¿Qué tengo yo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mi iniquidad y hacer morir a mi hijo? Su lamento era la mezcla de dolor y acusación, un grito que resonaba en el silencio del hogar, donde la muerte parecía asomar su sombra. Elías, conmovido por su angustia, respondió con un fervor renovado: «Dame tu hijo». Con un gesto decidido, tomó el niño en sus brazos y subió a la habitación donde él se hospedaba. Allí, tendió al niño sobre su cama y, levantando su voz hacia el cielo, clamó al Señor: «Jehová, Dios mío, ¿has traído también el mal sobre la viuda con quien habito, matando a su hijo?». La angustia de Elías se mezclaba con su confianza en el poder de Dios. Con fe inquebrantable, se extendió sobre el niño 3 veces, pidiendo vida nuevamente. «Oh Jehová, Dios mío, haz volver el alma de este niño a él». Y el Señor escuchó la súplica de su profeta. Un giro extraordinario se desencadenó en la habitación. El alma del niño volvió a su cuerpo, y él estornudó y abrió los ojos. La vida que emanaba de Dios, la misma vida que había florecido en la tinaja de harina, ahora se manifestaba en el niño resucitado. Con asombro, Elías tomó al niño y lo presentó a su madre, quien, entre sollozos y gritos de júbilo, lo recibió en sus brazos. «Ahora sé que eres hombre de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad», exclamó la viuda. En esos momentos el dolor se convirtió en alabanzas, y su corazón fue transformado por la certeza de que la intervención divina llegó incluso en los momentos más oscuros. Pero lo que la viuda no sabía era que este milagroso acontecimiento no solo fortalecía su propia fe, sino que estaba preparando el camino para una revelación aún más asombrosa del poder de Dios. Así, el eco de la vida resucitada resonaba en el corazón de cada vecino que escuchó el clamor de la viuda y el milagro de Elías. La fertilidad del espíritu humano en tiempo de prueba comenzaba a florecer, mientras Dios tejía un plan misterioso y soberano que iría más allá de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Pronto, un nuevo desafío se avecinaba para Elías y el pueblo de Israel. La sequía, que había sido diseñada para forjarlos, iba a ser confrontada con la grandeza de un Dios que nunca olvida a su pueblo, y en esta batalla espiritual, los corazones serían puestos a prueba. ¿Qué milagro aguardaba en el horizonte y cómo se manifestaría el poder de Dios a través de aquellos que habían sido testigos de su gloria? La historia estaba lejos de concluir. En los días que siguieron al milagro de la resurrección del hijo de la viuda, la aldea de Sarepta comenzó a vibrar con un nuevo aliento de esperanza. Los corazones de los habitantes se llenaron de murmullos y asombro, pues el eco del rostro reanimado del niño se extendía como fuego en la paja. Sin embargo, mientras las palabras de alabanza resonaban en la comunidad, una sombra seguía acechando. Elías, consciente de que el despertar de la fe del pueblo estaba ligado al clima espiritual de la tierra, se retiró a orar y buscar al Señor. La sequía, que había azotado a Israel por un tiempo prolongado, aún persistía y muchas almas continuaban sufriendo. «Oh Jehová», clamó Elías mientras se encontraba solo en la montaña, «¿cuándo verás la restauración de tu pueblo? El hambre ha quebrantado sus corazones y aún sufren bajo el peso de la sequía». Mientras tanto, la viuda, agradecida por el milagro, se encontraba en su hogar, cuidando de su hijo y sintiéndose fuerte en su nuevo entendimiento de la bondad de Dios. Pero el miedo asomaba nuevamente. El hambre no había desaparecido por completo. ¿Y si la provisión se detiene otra vez?, pensaba. Su fe había sido restaurada, pero la necesidad seguía presente. Un día, mientras Elías meditaba y buscaba la voz del Señor, recibió un mensaje directo. El Señor le habló con claridad, diciéndole que era el momento de regresar a Israel, que enfrentaría al rey Acab. «Es hora de que los cielos se abran», le reveló el Señor, «y de hacer descender la lluvia, pero antes necesitaré que desafíes a los profetas de Baal». Elías, aunque temeroso por la magnitud del desafío, sabía que Dios estaba con él. Desciende de la montaña con una determinación renovada y se dirige a la ciudad, donde la sequía había tomado más que solo los cultivos, había robado la fe del pueblo elegido. «Regresaré al rey Acab», declaró con fervor y desafío. «Dios le mostrará su verdadero rostro». Cuando Elías llegó a la presencia del rey Acab, lo enfrentó con audacia.
Acab, traes la ruina sobre Israel al seguir a Baal. Hoy es el día en que el Señor mostrará quién es el verdadero Dios. La tensión en el aire era palpable. El clamor de la gente comenzaba a aumentar, pues muchos anhelaban la salvación y la lluvia. Acab, furioso, reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Era una confrontación que resonaría en la historia de Israel. Elías, como un faro de luz en medio de la oscuridad, invitó a todos a ver el poder de Dios sobre las mentiras de los ídolos. «Preparemos un altar y veamos a quién responderá el fuego», retó Elías, su voz resonando en el aire seco. Los profetas clamaron a Baal todo el día, con gritos y sacrificios, pero en vano. El pueblo miraba, con sus corazones latiendo de expectativa, a medida que la frustración de los profetas aumentaba. Finalmente, Elías, llenándose de coraje, reconstruyó el altar del Señor con 12 piedras, representando a las tribus de Israel. Colocó la ofrenda sobre la leña y entonces, en un acto de profunda fe, mandó llenar de agua el altar. 3 veces hicieron esto, asegurándose de que estuviera completamente empapado. «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob», clamó Elías, «que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel». Un silencio profundo cubrió el lugar, y en un instante el cielo se llenó de relámpagos y un fuego descendió, consumiendo el sacrificio, la leña y hasta las piedras. El pueblo quedó atónito. «Jehová es Dios, Jehová es Dios», clamaron juntos, y en esos gritos un nuevo renacer de fe comenzaba a elevarse. Elías, al escuchar las palabras de adoración, sintió en su espíritu que la lluvia no tardaría en venir. Así como la tinaja de harina y el frasco de aceite de la viuda mostraron la fidelidad de Dios, el poder del cielo se manifestaría de nuevo. Pero lo que el pueblo no sabía era que este solo era el comienzo de una obra mayor. El triunfo de Elías no sería solo un acto de fe, sino el preludio a una restauración abundante que traería nuevamente la vida a una nación en sequía espiritual y física. Dios estaba a punto de develar el propósito por el cual había llevado a su profeta y a la viuda a enfrentar la muerte y la desesperación, todo bajo sus planes soberanos. Así, los cielos se preparaban para abrirse, pero lo que se avecinaba sería más que lluvia. ¿Qué más haría Jehová por su pueblo que había perdido la esperanza? ¿Y cómo se manifestaría su gloria en medio de las tormentas? La respuesta estaba a punto de desatarse, revelando el poder de la fe en el Dios que nunca falta a sus promesas. Elías se alzó entre el pueblo con la ferviente certeza de que se estaba gestando algo monumental. A medida que los gritos de adoración resonaban en el monte Carmelo, sintió la poderosa presencia del Altísimo rodeándole, como si cada latido del corazón de la multitud fuera un eco del mismo cielo. Las palabras «Jehová es Dios» reverberaban en su mente, y su espíritu se encendía con la expectativa de un cambio inminente. Mientras el fuego celeste consumía el altar, el agua brotando como lágrimas de la tierra parecía impregnarse de una promesa de renovación. El pueblo, ahora con un fervor renovado, se unió en una sola voz: «Jehová es Dios», en medio de un resplandor de esperanza que iluminaba sus corazones que antes eran de piedra, desterrando la oscuridad de la incredulidad que tanto había atormentado a Israel. Elías, dotado de autoridad divina, miró hacia el cielo con la certeza de que la oración no caería en vano. Con paso firme, se dio la vuelta hacia Acab, quien aún contemplaba la escena con un mix de temor y furia. «Ve», le ordenó Elías al rey, «y come y bebe, porque un sonido de abundante lluvia se oye». Fue entonces que las palabras de Elías, pronunciadas con la autoridad que solo un verdadero mensajero de Dios podía poseer, comenzaron a tomar forma. El cielo, que había estado tan seco y triste, ahora palpitaba con la promesa de una llovizna restauradora. El profeta, luego de enviar a su sirviente en busca de señales, se fue a la cima del monte, postrándose sobre la tierra, orando fervientemente. Su súplica fue un eco del clamor de todo el pueblo, un clamor que iba más allá de la simple necesidad de agua. Era un anhelo profundo de restauración espiritual. «Señor, no solo deseamos lluvia, deseamos tu presencia, anhelamos la comunión renovada contigo», suplicó mientras desapareció en la humildad de su corazón. Los minutos se hicieron horas, y con cada regreso del sirviente, la expectativa se tornaba en frustración. «No hay nada», decía, con el rostro enrojecido por el sol. Sin embargo, Elías, segura de la fidelidad del Dios que había llamado a lo imposible,
persistía en su intercesión. Finalmente, la voz del mensajero resonó como un trueno en la mente de Elías. He aquí, una pequeña nube, como la palma de la mano, sube del mar. La visión fue como una chispa en la penumbra, pues en ella se encontraba la confirmación del plan soberano de Dios. Elías se levantó, llenándose de proezas. Ve y di a Acab que prepare su carro y descienda, no sea que lo detenga la lluvia. La nube, aún pequeña, era un símbolo del poder de Dios en la transformación. Pronto se desató una lluvia torrencial que bordeaba la promesa divina de abundancia, como un abrazo de misericordia hacia un pueblo que había llorado mucho tiempo. Los ríos volverían a correr, los campos florecerían, y la vida retornaría a cada rincón de Israel. Mientras el pueblo danzaba bajo la lluvia, Elías supo que esto no era solo el final de la sequía, sino también el comienzo de la manifestación del poder de Yahvé sobre las injusticias e ideologías que habían dominado su pueblo. Aquellos días de oscuridad e incertidumbre eran cosa del pasado, pero en su corazón un nuevo pulso se despertaba. ¿Qué pasaría cuando la lluvia cesara? ¿Cómo se mantendría viva la fe del pueblo? ¿Acaso la adversidad no volvería? Dios había comenzado una obra, pero había más por venir, más que simple lluvia. Había una necesidad de renovación espiritual profunda y transformación de corazones. Elías miró al horizonte, sabiendo que la vida de su pueblo se venía entrelazando en el hilo de la providencia divina. Y en ese momento entendió que la batalla no solo era contra Baal, sino también contra la incredulidad que podía volver a oscurecer sus corazones. En cada gota de lluvia caía una nueva promesa. El clamor de la multitud seguía resonando, pero en el fondo del alma sabia del profeta un misterio se formaba. Más allá de la lluvia, más allá de la restauración, ¿qué era lo que Dios verdaderamente estaba preparando para el pueblo que había recuperado la fe? La revelación del propósito divino aún aguardaba, desde la frescura del cielo hasta el último rincón de sus corazones. Elías, tras la impresionante manifestación del poder de Dios en el Monte Carmelo, sintió que la obra del Señor aún no había terminado. La lluvia era solo el principio, un preludio de lo que vendría. Con el pueblo eufórico aún danzando bajo las bendiciones de la lluvia, el profeta se retiró a la tranquilidad de un lugar apartado, donde su alma necesitaba escuchar la voz del Altísimo, buscando claridad para los días venideros. Mientras se encontraba allí, en su seno, las palabras de Dios vibraban como una melodía. Era claro que la nación de Israel había experimentado una poderosa intervención, pero la verdadera batalla por las almas de su pueblo aún no se había ganado. La fe como una llama viva debía ser avivada en su interior, y su corazón latía por el propósito divino. En ese instante, el Espíritu del Señor le habló con un suave susurro: «Dirígete a Sarepta, a la casa de una viuda. Ella te sostendrá y te proveerá». Elías, al escuchar estos mandatos, conocía que el llamado podría no ser sencillo. ¿Cómo sería posible que una viuda, en tiempos de escasez, tuviera los recursos necesarios para atender al profeta del Señor? Sin embargo, su fe en la soberanía de Dios era firme. Elías emprendió su camino, guiado por la fe y la confianza en que el Altísimo jamás dejaría a sus hijos sin provisión. Al llegar a Sarepta, el paisaje era árido y los rastros de escasez eran palpables. Las miradas de la gente lo seguían, llenas de curiosidad, pero el espíritu del profeta continuaba enfocado en la misión divina. Finalmente encontró a la mujer, recogiendo leña. Su expresión reflejaba cansancio y desaliento. Al acercarse, Elías le dijo: «Trae un poco de agua en un vaso, para que beba». Mientras ella iba a buscar el agua, Elías añadió: «Y además, tráeme un bocado de pan en tu mano». A lo que la viuda, con una mirada atónita, respondió: «Vivo yo, Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos». El corazón de Elías se conmovió ante la desesperanza de la mujer. «No temas», le dijo, «ve y haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta cocida debajo de la piedra,
y entonces harás para ti y para tu hijo. Porque así dice Jehová, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová dé lluvia sobre la haz de la tierra. Sus palabras fueron como un eco del poder y la provisión de Dios. La viuda, aunque incierta, decidió creer en el mensaje del profeta. Reuniendo su último esfuerzo, hizo lo que se le había pedido. En el momento en que Elías probó su alimento, una chispa de fe se encendió en su corazón. La tinaja de harina y la vasija de aceite no se agotaron, como el Señor había prometido. Cada día la provisión de Dios fue un recordatorio de su fiel e inagotable misericordia. Así, la viuda y su hijo fueron testigos del milagro, y su fe comenzó a florecer, floreciendo como los campos rebosantes de lluvia. Sin embargo, en la sombra de la celebración surgía una nueva preocupación. ¿Podría la fe ser retada nuevamente? Elías sintió que debía estar atento, pues, incluso en el milagro, el enemigo no descansaría. La lucha espiritual continuaba. En el silencio del corazón del profeta, una nueva pregunta surgía. ¿Qué sucedería cuando la escasez volviera a acechar? Fue entonces que Dios reveló un nuevo y profundo propósito, uno que transformaría no solo la vida de la viuda, sino la de todo Israel. Mientras Elías contemplaba el cielo iluminado por la gloria de Dios, comprendió que su misión apenas comenzaba. La revelación del Señor caía como la lluvia, rica en promesas, un nuevo camino de fe que se abría delante de él, lleno de milagros aún no revelados y corazones listos para ser tocados por el poder del Altísimo. Sería esta la oportunidad de invocar el nombre del Señor sobre la nación una vez más. El misterio del plan de Dios se tejía en su corazón, anticipando la grandeza que vendría. Mientras los días pasaban en Sarepta, la provisión de Dios no cesaba. Cada mañana, la viuda se despertaba con la esperanza renovada al ver que la harina y el aceite se mantenían, desafiando toda lógica humana. Sus corazones, hasta entonces repletos de desesperanza, comenzaban a reavivarse con cada alimento que compartían. Elías, con su andar firme y conducta noble, continuaba enseñándoles del poder del Señor, quien nunca desampara a sus hijos. Sin embargo, la incomprensión de lo divino no se hizo esperar. Un día, mientras Elías se encontraba en la casa, la tristeza y el lamento irrumpieron. La viuda, en un acto de desesperación, llegó con lágrimas en sus ojos, llevando consigo el peso del dolor. «Oh, varón de Dios, ¿por qué has venido a mí? Mi hijo ha caído enfermo, y su vida se extingue como una llama que se apaga. ¿Tienes algo en ti para contrarrestar esta calamidad?» Las palabras de la mujer infectaron el aire con la tormenta de la angustia. La viuda, que había encontrado gracia en el corazón de Dios, ahora tambaleaba ante el abismo de la muerte. Elías, sintiendo el profundo eco del dolor, elevó su voz en un clamor a Jehová. En su pecho ardía la certeza, cuya firmeza venía de haber sido testigo del milagro antes realizado. «Señor, Dios de Israel, escucha mi voz», dijo Elías, su corazón clamando por compasión. «Haz que tu poder se manifieste una vez más, para que esta madre no sienta más la carga de perder a su hijo». El profeta se dirigió al joven en su lecho, tendiéndole las manos. «Levántate, joven». Y en ese instante, la vida comenzó a fluir en su cuerpo como un río al que se le ha abierto la compuerta. La viuda observó, azorada y perpleja. En ese momento, la fe en su corazón floreció como un campo abierto a la luz. Elías, al mirar el rostro de la mujer, vio un brillo renovado, una chispa encendida que refutaba las dudas que habían comenzado a infiltrarse en su propia mente. «Ve, señora, tu fe te ha salvado. La vida de tu hijo ha sido restaurada», pronunció Elías con una clara autoridad. La alegría invadió la casa, y las almas, resonando igual que el trueno después de una lluvia intensa. La viuda, llena de gratitud, alabó a Jehová, proclamando: «Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad». Pero, mientras el gozo llenaba el hogar, Elías sintió una inquietud en su espíritu. La victoria en esta pequeña vida no era el final de la batalla, sino un presagio de lo que vendría. Las nubes en el horizonte del pasado no habían disipado del todo,
y el pensamiento del desafío que se avecinaba se concretaba más fuerte en su interior. Al caer la tarde, cuando la luz se fundía en el ocaso, Elías miró hacia el cielo y oró una vez más. Señor, el pueblo aún no ha entregado su corazón. La restauración de esta viuda es, por cierto, un milagro, pero tengo que ver tu mano moverse sobre la nación entera. Su espíritu ansiaba por más. Sabía que las puertas a un nuevo avivamiento se abrirían, pero debía estar preparado para el tiempo de prueba. A medida que Elías se preparaba para regresar, una voz resonó en su interior. Mira con atención, Elías, pues escribiré en tu camino grandes acontecimientos. Prepárate, porque lo que has presenciado aquí es solo un eco de la redención que traeré a Israel. Mis planes son más grandes que lo que ves. El profeta sintió que el aire en torno suyo estaba cargado de expectativa. ¿Qué significaría este nuevo paso? En la oscuridad del misterio divino, una pregunta brotó. ¿Qué naciones serán tocadas por esta señal del poder de Dios? Así, con el fuego fresco de la fe avivada en su corazón, Elías se dedicó a buscar la respuesta en la inseparable comunión con el Señor, preparándose para el cumplimiento de su promesa, que estaba aún en pie, una nación lista para ser transformada y liberada. Y al día siguiente, la luz del alba trajo consigo una nueva claridad al corazón de Elías, pero también un ardiente propósito. Con diligencia se levantó, decidido a buscar a Jehová en oración. El sol comenzaba a calentar la tierra, cuando, mientras permanecía en la cima de la colina, sintió el impulso divino que le instaba a regresar a la ciudad. Era un llamado a confrontar la desesperación que había llevado al pueblo a rendirse ante los ídolos de Baal. Señor, susurró Elías, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo guiar a Israel de vuelta a ti? En el silencio que siguió, el viento pareció llevarle la respuesta, un susurro tenue pero firme que resonó en su espíritu. Convoca al pueblo al monte Carmelo y confírmales que yo soy el único Dios verdadero. Así, Elías descendió de la montaña y se dirigió hacia el corazón de la nación. A medida que avanzaba, su andar era sólido y su rostro reflejaba una determinación renovada. En cada ciudad y aldea que atravesaba, la noticia de su frustración contra Baal comenzó a ocupar el aire entre las multitudes. Reúnan a todos los profetas de Baal y vengan. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios, clamó Elías. La noticia se propagó como fuego en la paja. Aquellos que una vez habían perdido la esperanza comenzaron a murmurar. ¿Podría ser que este hombre de Dios realmente tenga el poder del cielo? Cuando llegó el día señalado, miles se congregaron en el monte Carmelo. La escena era electrificante, llena de expectativa e ignorante de los peligros que se cernían. Elías, en medio de ellos, se erguía como un monumento de fe. Procuró actuar como un puente entre lo divino y lo terrenal, pues entendía que debían confrontar su incredulidad. ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal, id en pos de él, exhortó Elías con firmeza, su voz resonando entre los presentes. La multitud, por un momento, quedó en silencio, crepuscular ante el eco de la verdad. Los profetas de Baal fueron convocados a que establecieran su altar y, con fervor desbordante, comenzaron a invocar a su Dios, danzando y clamando desde la mañana hasta el mediodía. Mas solo el aire vacío contestó sus súplicas y su desesperación se hizo aún más palpable. A medida que el día avanzaba y el calor se intensificaba, Elías sintió que el tiempo se precipitaba. La fe del pueblo pendía de un hilo, aún en la balanza de la duda. En ese momento, aunque la voz del mundo clamaba lo contrario, él se volvió a su Dios en ferviente oración, recordando que más allá de los hombres, el poder de Jehová era inquebrantable. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, hoy sea conocido que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Que esta gente sepa que has vuelto su corazón. Entonces, con manos alzadas, Elías clamó nuevamente: Contesta, oh Jehová, contesta, que el fuego caiga del cielo y consuma este sacrificio. Su clamor ascendió como humo hacia el cielo, y el aire se tornó denso con la expectativa del milagro.
Mientras las llamas danzaban en el horizonte del cielo, una sombra mayor se proyectaba sobre el corazón de su misión. La victoria prometida que aguardaba no solo estaba en la liberación del fuego, sino en la restauración de un pueblo que había perdido su camino. Oh, cuán grandes eran los planes de Dios para su pueblo, pensó Elías. Aún había más en juego, algo que resonaba mucho más allá del ámbito de aquellos que clamaban en el Monte Carmelo. Los ecos de la verdadera restauración del pacto pronto resonarían, pues así como la lluvia comienza a caer después de un largo tiempo de sequía, la esperanza de un nuevo pacto caería sobre Israel, y sus corazones retornarían a su Creador. Mas, entre la multitud y la inminente aparición del fuego celestial, un inquietante murmullo crecía, y la sombra de otro desafío parecía asomarse, llamando a Elías a estar siempre alerta. ¿Qué pasos daría entonces, y cómo moldearían sus decisiones la bendición que Dios tenía almacenada para su pueblo? Con un aliento de expectación, el profeta se mantuvo firme, esperando el momento de la revelación divina. Mientras el humo aún se alzaba del altar consumido por el fuego divino, una profunda reverberación de fe resplandecía entre los presentes. El pueblo, atónito, había sido testigo del poder del Dios de Elías, quien había respondido a su clamor de una manera contundente. Elías, con el corazón palpitante, miró a la multitud que, finalmente, había comenzado a despertar de su letargo espiritual. «Jehová es Dios, Él es el único digno de alabanza», exclamó Elías, y las multitudes comenzaron a hálito a unírseles, sus voces elevándose como un coro sagrado en un canto de alabanza. Sin embargo, en el silencio que siguió a la celebración, una preocupación empezó a gestarse en el corazón del profeta. La victoria sobre Baal era solo el primer paso para recuperar no solo la adoración, sino también el pacto quebrantado que Israel había hecho con su Dios. Elías sabía que se avecinaban desafíos aún mayores. De pronto, un impulso súbito lo llevó a mirar hacia el horizonte. En el fondo de su alba sintió que otro desafío estaba a la puerta. La sequía aún acechaba al pueblo, y la desesperación por la falta de lluvia había dejado a muchos en una situación precaria. «Señor», pensó, «¿qué haré y dónde encontraré consuelo para tu pueblo en esta penuria?». Su mente se enfocó entonces en una viuda de Sarepta de la región de Sidón, a quien Dios ya había preparado para recibir una bendición especial. Recordó las palabras que el Señor le había hablado sobre la viuda, quien, a pesar de su escasez, sería el canal a través del cual se manifestaría el milagro portentoso del suministro. Elías avanzó, sin perder más tiempo. Con pasos decididos, dejó el monte Carmelo y se dirigió hacia Sarepta, su corazón palpitante con la certeza de que Dios lo había enviado. A medida que se acercaba a la ciudad portuaria, la realidad de la abundante sequía se hacía palpable. Las tierras eran áridas y el aire se llenaba de un lamento de desesperanza. Finalmente, vio a la viuda recogiendo leña a la orilla del camino. Se acercó con una voz que buscaba iluminar su oscuridad. «Mujer, trae tu corazón afligido a Jehová. Él enviará su provisión». Ella, con una mirada llena de cansancio y dolor, respondió: «No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en un frasco. Solo me queda para hacer un último pan para mí y mi hijo, y luego moriremos de hambre». Elías, lleno de la fe que había tomado forma en su corazón tras el milagro del Monte Carmelo, le habló con determinación: «No temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme a mí un pequeño pan, y luego lo harás para ti y tu hijo. Porque así dice Jehová: no se consumirá la tinaja de harina, ni se acabará el frasco de aceite, hasta el día en que Jehová dé lluvia sobre la tierra». La mujer, sorprendida por la audaz declaración del profeta, sintió como si la esperanza comenzara a brotar en su pecho. Con la unción de la promesa, obedeció, y al hacer el pan para Elías, sintió un leve susurro de confianza que nacía en su interior. Así, en ese pequeño hogar, con solo 3 ingredientes, un milagro estaba a punto de desatarse, que reviviría la fe de un pueblo, y a través de la fidelidad de esa viuda desamparada, el poder de Dios se manifestaría una vez más. Mientras tanto, el cielo sombrío seguía amenazando, manteniendo el misterio sobre lo que vendría. Elías comprobó que a menudo Dios trabaja a través de lo poco y lo sin esperanza,
y comenzaba a comprender que esta acción era el preludio de un grandioso plan, aún más profundo, que se despliega ante sus ojos. ¿Qué más podría el Señor estar tramando en esta saga de fe? El eco de ese pensamiento resonó en su corazón, un sutil recordatorio de que el camino de Dios siempre se despliega en formas inesperadas, como la lluvia que algún día volvería a caer. Mientras la viuda se apresuraba a cumplir la orden del profeta, el aroma del pan comenzaba a infundir el aire, y con él un rayo de esperanza se encendía en su corazón cansado. Elías, observando cada movimiento, sentía que el aliento de Dios fluía en el ambiente, envolviendo la escena en un espíritu de anticipación. La mujer, aunque angustiada, estaba a punto de experimentar la manifestación del poder divino. Al poner la última porción de harina en la sartén junto a un poco de aceite, un manto de paz descendió sobre ella. Al servir el pan a Elías, su corazón latía con la inquietud de lo desconocido. Las palabras del profeta resonaban en su mente. No se consumirá la tinaja de harina, ni se acabará el frasco de aceite. Sin embargo, la realidad de su escasez aún pesaba sobre su alma. Elías, luego de probar el primer bocado, sintió que la vida fluía desde aquel sencillo alimento como un torrente de bendición celeste. El profeta, mirando fijamente a la viuda, dijo: Jehová ha prometido sustentar a su pueblo. Confía que en este acto de fe, Él obrará en tu favor. La mirada de la mujer, ahora iluminada, comenzaba a reflejar un destello de fe renovada. Pasaron los días, y el suministro milagroso no cesó. Cada vez que la viuda sacaba la harina, ésta parecía renacer en la tinaja, y el frasco de aceite se mantenía lleno, como si la mano de Dios lo preservara del destino inevitable que había anticipado. La fe de la mujer creció tan exponencialmente como el milagro que presenciaba. El hogar, que antes se había visto lleno de desolación, comenzó a resonar en alabanzas. Sin embargo, la calma fue interrumpida un oscuro día de calamidad. Su hijo, el único compañero que le quedaba, enfermó gravemente. Varios días pasaron y la angustia de la viuda floreció como una sombra que cubría su corazón. ¿Por qué, oh profeta de Jehová, he de seguir en esta tormenta? ¿Acaso mi fe solo ha traído la tristeza en lugar de la salvación? Clamó, humillada por su dolor. Elías, al escuchar el desgarrador lamento, sintió como una ruptura en su propio corazón resonaba ante la madre afligida. Compasivamente, tomó al niño entre sus brazos y clamó a Jehová: «Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que devuelvas la vida a este niño. ¿Por qué has traído este mal sobre esta viuda que me ha sustentado?» Cuando de repente la distancia entre la vida y la muerte se estrechó, la voz de Elías resonó con un fervor divino, mezclando la muerte con la promesa de restauración. Después de orar con intensidad, el cuerpo del niño comenzó a calentarse. Dios escuchó el clamor de su profeta. Alonso, el niño se despertó, los ojos se abrieron como si por primera vez fueran iluminados. La viuda, con incredulidad y alegría, tomó a su hijo en su regazo. «Ahora sé que eres un hombre de Dios», dijo, con lágrimas de gozo fluyendo por su rostro, «y que la palabra de Jehová en tu boca es veraz». Aquel acto de restauración no solo significó la salvación de un niño. En el corazón de la viuda y del profeta, Dios estaba entrelazando un testimonio que resonaría a través de generaciones. Lo que parecía una simple provisión se convertía en un lazo profundo de fe y esperanza. Mientras la alegría llenaba el hogar, Elías entendía que el propósito de Dios superaba incluso el milagro de la provisión. Era un recordatorio constante de que en las circunstancias más oscuras y en los momentos de mayor desconfianza, su poder es capaz de resucitar no solo cuerpos, sino también esperanzas. La vida se había renovado, una historia se había escrito, y el plan divino comenzaba a revelarse con cada día que pasaba. Pero en las sombras del horizonte, nuevas tormentas se preparaban. ¿Cómo tomaría Israel la noticia de estos milagros? El corazón de Elías se inquietó al considerar los pasos que aún debía dar. Había algo más en juego, un profundo propósito que su mente humana apenas podía concebir. ¿Qué más traía Dios en su gran y soberano plan? Elías, tras la resurrección del hijo de la viuda, sintió la urgencia de actuar. El tiempo de milagros había trazado un camino nuevo en el corazón del pueblo, pero aún quedaban muchas almas por restaurar en la tierra de Israel, donde la sequía de fe era tan profunda como la falta de agua.
La voz de la madre vibraba aún en su mente. Ahora sé que eres un hombre de Dios. Un testimonio que estaba destinado a expandirse como un eco entre aquellos que habían perdido toda esperanza. Mientras la viuda se aferraba a su hijo, el profeta se retiró a orar, buscando la sabiduría divina. No podía dejar de pensar en la batalla que debía librarse. En su corazón resonaba viva la panoplia de desafíos que enfrentaba Israel, y sabía que debía ir más allá de los milagros individuales. La nación necesitaba un avivamiento. Señor, ¿cuándo abrirás los ojos de tu pueblo? ¿Qué harás para que ellos vuelvan hacia ti? Clamó a su Dios, quien había sido su refugio y fortaleza. Las palabras de la promesa comenzaron a brotar de su memoria. Y se derramará el Espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos e hijas. Joel 2:28. Con su corazón guiado por fervor, Elías decidió regresar a Israel. Se sintió impulsado a convocar a todos aquellos que se habían rebelado en su adoración a Baal. Era tiempo de demostrar la grandeza de Jehová una vez más, y así reunir a la nación para un encuentro divino. Al llegar a Samaria, se dirigió hacia el palacio del rey Acab, quien lo miró con recelo. «Eres tú el que ha traído el mal sobre mi pueblo», lo acusó el rey, sus palabras impregnadas de desdén. Pero con firmeza, Elías respondió: «No he traído mal sobre Israel, sino tú y la casa de tu padre, al dejar los mandamientos de Jehová y seguir a Baal». Una de Reyes 18:18. La confrontación con Acab marcó el comienzo de una batalla espiritual. El profeta estaba decidido a desafiar al rey y a los profetas del ídolo. «Convoca a todo Israel en el monte Carmelo», ordenó Elías, «y reunidos veremos quién es realmente el Dios que responde». La palabra del profeta se difundió como un fuego, avivando el espíritu de aquellos que deseaban retornar a la verdad. Cuando el día acordado llegó, miles de personas se reunieron en el monte Carmelo, llenos de expectativa, y los profetas de Baal se preparaban también para el encuentro. El profeta se erguía firme, un faro de verdad en medio de la confusión. «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?», les preguntó, retando la vacilación de los corazones que habían caído en idolatría. Los profetas de Baal, con sus rituales ruidosos y ciego fervor, clamaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, pero no hubo respuesta. La desesperanza comenzaba a asomarse entre la multitud. Entonces, con una voz llena de revelación divina, Elías se dirigió a ellos. «¿Dónde está tu Dios? ¿Está ocupado o ha viajado?». Durante el poderoso silencio que siguió, no dejaba de sentir que este enfrentamiento no solo definiría la supremacía de Jehová, sino que transformaría el corazón de Israel, permitiendo que la fe renaciera de sus cenizas. Así, construyó un altar de 12 piedras, representando a las tribus, y colocó el sacrificio en él. Roce de agua lo saturó. «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy sea conocido que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo», clamó Elías con fervor. En ese instante, el cielo pareció abrirse, y una sombra oscura que había cubierto a Israel comenzó a disiparse. Y entonces, Dios respondió. Un fuego descendió en un relámpago fulgurante, consumió el sacrificio, y a su paso, el altar fue vaporoso. La gente cayó sobre su rostro, exclamando: «Jehová es Dios, Jehová es Dios». 1 de Reyes 18:39. El profeta sintió que la cadena de incredulidad se rompía, y su alma se avivaba con cada clamor. Pero entre el júbilo y la alabanza, una inquietante pregunta asomó en su interior. ¿Sería suficiente un milagro para transformar a un pueblo que había olvidado a su Dios? Elías comprendió que la obra de restauración apenas comenzaba. La restauración permanecería en el delicado equilibrio de la fe y la obediencia, y que no podría dejar a la nación en la verdad de un acto. En medio de la celebración, Elías se apartó un momento y lloró: «Señor, si tú has decidido quebrantar la sequía, haz que la lluvia también llueva sobre las tierras secas de corazones». Dios, escuchando la súplica del profeta,
concedió la lluvia, y mientras las primeras gotas comenzaban a caer, el pueblo sintió una nueva esperanza brotando. La revelación de una vida que renacía. El aliento de Dios se manifestaba a través de un profeta y una viuda. Ambos, con historias tejidas de fe, testificaban la grandeza del poder divino que aún se mueve hoy. Sin embargo, Elías sabía que la historia no había terminado. Había revelaciones aún por desentrañar. La verdadera restauración espiritual aguardaba. Un cambio más profundo, inesperado. ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios entre su pueblo, después de haber partido de la incredulidad? La interpretación de un gran misterio se estaba fraguando. El silencio de Dios se iría desenmascarando. El camino hacia adelante se presentaba ante él, y en su corazón palpitaba la certeza de que esto apenas era el principio de un plan soberano, que iba a desafiar toda lógica humana, llevando luz a la oscuridad del pueblo de Israel, y sembrando esperanza en corazones cansados.